Que Dios me los bendiga a todos y gracias por entrar a mi YouTube channel. Estoy muy agradecida por muchos emails que he recibido y le doy gracias al Señor que tenga esta oportunidad de compartir con ustedes alguna palabra que viene a edificarnos y nos viene a bendecir y nos viene a alertar y nos viene a edificar nuestra fe, especialmente ahora que la vamos a necesitar más que nunca, que ya estamos en los finales de los tiempos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre, en este día te doy gracias, Señor, porque somos hijos tuyos, porque tú nos escogiste desde el vientre de nuestra madre. Te exaltamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Digno eres, Señor, de ser honrado y glorificado, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por traernos hasta este día. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Yo te pido que cada una de las personas que puedan estar oyendo este video, tú los bendigas, Señor. Que les des sabiduría, que les des salud, que les des discernimiento, que les des contesta a las oraciones y a los deseos de su corazón. Eso yo te pido en esta mañana, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Como ya muchos de nosotros nos hemos dado cuenta, estamos en los finales de los tiempos. Nuestro Señor Jesucristo nos habló de los finales de los tiempos y de las señales que vendrían. Y por esa razón es que yo creo que nosotros tenemos que estar muy pendientes a estos finales de los tiempos, hermanos míos, se lo digo. La mayoría de las iglesias están dormidas. La mayoría de las iglesias se han ido completamente de lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mucho más de las profecías de los últimos tiempos. Nosotros tenemos que estar en alerta y alertar a los demás, porque de eso depende la salvación de las almas. Esta palabra que yo deseo compartir con ustedes, yo la nombré 6 cosas que debemos hacer en los últimos días. Como sabemos, el Señor nos dejó señales antes del fin. Fue tan misericordioso, porque como Él sabe y nosotros sabemos que Él conoce el fin desde el principio, Él sabe todo lo que iba a ocurrir para los finales de los tiempos. Y Él quiso adelantarnos a nosotros, a los acontecimientos que está por pasar en la tierra. Es más, podríamos decir que ya están pasando en la tierra. Todo cristiano creo que debe de estudiar mucho el capítulo 24 del libro de Mateo, Lucas 21 y Marcos 13. Si vamos a leer en Mateos 24, y lo voy a comenzar desde el versículo 1, lee así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¡Qué pregunta! Y qué pregunta tan adecuada para la necesidad que tenemos hoy en día de saber cuál es la señal de su venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Es lo primero que nos dice. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Exacto lo que está pasando. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya sabemos que la guerra trae pestes por la mortandad y terremotos, exacto lo que está pasando, en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Así que ya por lo que estamos viendo, nosotros estamos en los principios de dolores. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Acuérdense, Él nos está advirtiendo del engaño que iba a venir en los últimos tiempos. Hay algo muy interesante en el versículo 9, donde Él dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Hay algo muy interesante en este versículo, y es muy alarmante para mí, porque por muchos años estuve oyendo de que nosotros no vamos a ver tribulación,
que nosotros nos vamos en un rapto, palabra que no existe en la Biblia. Es arrebatamiento, pero no rapto. Hablan de rapto, de rapto, de rapto, y el rapto ni existe. Dice aquí, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora bien, yo me pregunté, y me he preguntado, y me pregunto, ¿esta palabra era para los musulmanes? No creo, porque yo creo que ningún islámico van a ser aborrecidos por causa de su nombre. No, no, es el que lleva el nombre de él. ¿Serán los judíos? No lo creo. ¿Será los ateos? Tampoco creo que sean los ateos. Está hablando a su pueblo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Quiere decir que todos aquellos que han aceptado al Señor Jesús. Para mí está esto bien claro. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo hasta el fin. Antes de seguir con las señales, yo quiero mencionarle algo que yo creo que deberíamos de todos estar muy seguros de que estas son profecías de los últimos tiempos que vienen de mucho, mucho, mucho más atrás de lo que pensamos. No sé si ustedes sabrán que en el 1947 fueron encontrados unos manuscritos en el Mar Muerto o rollos del Qurán, llamados así por hallarse en cuevas situadas en el Qurán, a orillas del Mar Muerto. Son una colección de 972 manuscritos y la mayoría de ellos data de entre los 250 antes de Cristo y 66 después de Cristo, antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Estos rollos que fueron encontrados fueron catalogados como uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Y estos manuscritos fueron encontrados en vasijas de barro, pero en una de esas vasijas de barro encontraron uno específico que se llama la guerra entre los hijos de la tiniebla y los hijos de la luz. Y habla específicamente de esta gran batalla que tomará lugar al final de los tiempos. Entonces, como sabemos, los hijos de las tinieblas para nosotros son los hijos del diablo, de Satanás. Y los hijos de la luz son los hijos de Dios. Nosotros sabemos bien claro que hay una guerra constante en el cielo. Constante. Es una guerra que no termina. En estos mismos momentos hay batallas, hay guerras en los cielos. Hasta un día, en Apocalipsis 12:12 nos dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que sabemos que Satanás será arrojado a la tierra y descenderá con gran ira. Y si vamos más hacia abajo, en el versículo 17, mire cómo dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esos somos nosotros, usted y yo, los que tenemos el testimonio de Jesucristo. Por eso nosotros, que nos han dicho tanto tiempo que no vamos a ver nada, no vamos a ver tribulación, no vamos a ver persecución, nos han engañado, porque aquí la palabra nos dice que hay una guerra en estos momentos y que Satanás será arrojado, va a descender a la tierra y con gran ira, y viene contra Israel y contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y eso somos nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien plantados en la fe, y eso es a lo que yo vengo hoy. ¿Qué son las 6 cosas que debemos hacer en los últimos tiempos? Porque va a venir una persecución y aparte de la persecución vamos a tener que necesitar mucho la fe, porque vendrán grandes cosas que nosotros vamos a presenciar antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias al Señor, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo.
Por más causa de los escogidos, dice el Señor, aquellos días serán acortados. Y eso lo vemos en Mateos 24:22. Y gloria a Dios por eso, porque esa es mi esperanza, que los días serán acortados antes de que Él venga a liberarnos de la ira de Dios. Hay 6 cosas, vuelvo y les repito, que debemos hacer en los últimos días, porque Jesús nos dejó dicho bien claro qué hacer. Número 1, Mateos 24:42. Vamos a ver lo que nos dice. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. Anoten, pónganselo en su corazón. Tenemos que estar velando. Velar no es estar solo con los ojos abiertos. Él aquí nos está diciendo, manténganse alerta, sobrios. Miren la diferencia cuando una persona no está en vela para el regreso del Señor. Miren lo que pasa. Vamos a leer en Lucas 12:43 al 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Así que vemos que si no estamos en vela ni en alerta y nos entonamos con el mundo, con bebedera, comedera, embriaguez, en chismes, en bretes, en celos, en discordias, o sea, en otras palabras, con las cosas de este mundo, el final será que estaremos señalados igual que los impíos y los incrédulos. Y según los muchos eruditos y los que estudian las profecías, dicen que estos pasarán por la gran tribulación. Estos que no están ni en vela porque el Señor se demora, ni están en alerta porque se ha demorado tanto y esto lo estoy oyendo y escuchando hace tantos años y no pasa nada, déjame hacer con mi vida lo que quiero y déjame bailar un poquitico de reggaetón aquí y déjame tirar una canita del aire allá, si total el Señor se demora. Dicen ellos y la palabra que se quedarán para la gran tribulación. Entonces nos dice el Señor que no vamos a disfrutar del escape. Otra vez el Señor nos dice en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Él bien nos está diciendo, velad, velad y estar orando todo tiempo en oración, que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vienen. Ahora entramos en el número 2 de las 6 cosas que debemos estar haciendo en estos últimos tiempos. El número 2 es orar. En Marcos 13:33, el Señor nos dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. En Efesios 6:18, también Pablo nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es algo que nos debe a nosotros resonar en nuestros oídos. Debemos de estar orando, velando, orando en el Espíritu con toda súplica, de ser dignos de escapar de lo que viene. ¿Están entendiendo? Vendrá persecución sobre los santos y nosotros tenemos que suplicar por clemencia, porque el Señor nos resguarde y nos cuide de la hora mala que va a venir a la tierra. Mira lo que nos dice nuestro Señor a través de Juan, nos avisa en Apocalipsis 13:7. Dice así, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿A quién se le permitió? Al anticristo, al espíritu de Satanás. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El anticristo, él traerá
tribulación, Él traerá persecución sobre los santos, si lo estamos leyendo. Pero nosotros, los santos, los que estamos esperando ese regreso, debemos estar muy confiados en que nuestras oraciones serán escuchadas como nunca antes. En el Salmo 23, versículo 4 dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado y tu vara de pastor me reconforta. Aleluya. Regresando ahora a Marcos 3:33, donde dice, debemos estar con toda oración. Significa que existen varios tipos de oraciones, hermanos. Hay oración para ponerse de acuerdo, que está en Mateo 18:19. Está la oración de gracia, Filipenses 4:6. Está la oración de atar, Mateos 16:19. También está la de desatar, ahí mismo en Mateo 16:19. Está la oración de fe, Santiago 5:15. Está la oración en el Espíritu, Primeras de Corintios 14:15. La oración de entendimiento, pero también en Primeras de Corintios 14:15. Es lo que quiere decir que nosotros estemos en todo tipo de oración. Pidamos gracia de Él. Pidamos atar en el nombre poderoso de Jesús y desatar en la tierra como en los cielos. Pidamos por fe. Oración también, pidamos mucho de poder nosotros vivir más en el Espíritu, orar más en el Espíritu, tener más fe en el Espíritu. Y oración también por más entendimiento, lo vamos a necesitar. Ahora bien, ¿por qué orar? Porque la oración, no se olvide de esto, contesta y prueba la existencia de Dios. Hay 5 razones que Dios quiere contestar a nuestras oraciones. Número 1, para probarnos que Él es Dios. Aleluya. Número 2, para aumentar tu fe, la mía. Número 3, para aumentar la fe en su palabra. Número 4, para demostrar su amor hacia nosotros. Y número 5, para que nuestro regocijo sea aún más lleno de felicidad cuando nosotros veamos y nosotros podamos dar testimonio de todas las oraciones que Él ha contestado. Ahora vamos para el paso número 3 de las 6 cosas que debemos saber y hacer en los últimos tiempos. Orar. Y eso es para no entrar en tentación. Voy a compartir con ustedes algo que yo escuché hace mucho tiempo de un pastor muy nombrado aquí en los Estados Unidos que se llama David Wilkerson. Ya él pasó a estar con el Señor, pero él una vez dijo, jamás pedir por no ser tentado. ¿Por qué? Porque mientras que estemos en el cuerpo, seremos siempre tentados. Observe que en el versículo 41, en el libro de Mateos, capítulo 26, miren cómo nos dice. Cuando dice aquí, para que no entréis, es como nos da una ilustración como de una puerta que está abierta, que voluntariamente uno entra a través de ella. Entonces Jesús nos está diciendo, hora de que no entres por esa puerta de oportunidades para ser tentados. Muchas veces somos nosotros mismos, señores, los que sin darnos cuenta, en muchas ocasiones, con palabras, hechos, voluntariamente entramos por esa puerta que nos lleva a la tentación. Jesús sabía muy bien que mientras estemos en la carne seremos tentados, pero Él lo que nos quiere decir es que oremos a no entrar en tentación. En Apocalipsis 3:7, el Señor dice, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre. O sea, Él tiene la llave de la puerta. Y lo que Él abre, nadie cierra. Y lo que Él cierra, nadie abre. Pídale a Él que cierre esa puerta de tentaciones para que usted nunca entre en ella. Resguarde también mucho su boca. También otra cosa que quería mencionar, hermanos. Usted puede estar orando día y noche, pero no estar velando. Y hay otros que están velando, pero no orando. Cuando Jesús dijo velar y orar, déjeme explicarle. El velar significa cuida tu mente, guarda tu mente. Y el orar quiere decir cuida y guarda tu espíritu. Cuando uno está en vela, uno está guardando su mente de las puertas que están ahí para las tentaciones. Pero cuando comenzamos a orar, estamos pidiendo porque cuide de nuestro espíritu.
Por eso es que Jesús, nuestro Señor, nos dice, oren, oren, velen en los últimos tiempos. El Señor tan sabio y tan bueno nos dice en Mateos 26:41, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor nos recuerda en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. Y habla de la esposa de Lot, porque ésta, ya una vez que estaba fuera del peligro, mira lo que le pasó por mirar atrás. Quedó pasmada en una estatua de sal. Y esto lo puedes usted leer en Génesis 19, del 23 al 26. Jesús nos dijo que en los últimos tiempos habrá personas en escape, casi a la libertad, pero volverán atrás y perderán su vida. Yo espero que ustedes estén haciendo anotación y que después en sus casas o donde lo estén escuchando puedan repasar todos los versículos que yo les estoy dando, porque son sumamente importantes, especialmente para los últimos tiempos. Ahora pasamos al número 4 de las 6 cosas que debemos saber y hacer para los últimos tiempos. El número 4, el siervo vigilante. En el versículo 35 nos dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. En aquellos tiempos habían 2 tipos de lámparas. Las 2 eran con aceite, pero había una que era una vasijita pequeña que se llenaba de aceite y tenía una mechita hacia arriba. Estas eran usadas para encender las casas. Era más pequeña. Y había otra que eran antorchas, pero estas se llevaban en la mano. Estas eran las que ellos usaban más bien en las noches cuando ellos salían a caminar o cuando salían en las procesiones que las hacían en las noches. Y en la parábola de las 10 vírgenes, como vemos en Mateos 25, 1 al 13, sabemos que habían 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Pero 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Para irles más rápido, porque no quiero tomar mucho tiempo en este video, ustedes saben lo que pasó, que a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Pero entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vivir en el Espíritu, vivir orando, vivir velando, vivir para el Señor, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y nosotros no podemos ser insensatos, dejarnos llevar por la corriente de este mundo, por las tentaciones de Satanás. Orar todo el tiempo. En Lucas 12:35, el Señor también nos dice, estar ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Ustedes saben lo que es estar ceñidos vuestros lomos? La palabra lomos en hebreo designa también la parte del cuerpo donde están los órganos reproductivos. Por esa razón se dice que la prole sale de los lomos. Génesis 35:11 y Primera de Reyes 8:19. Ahora bien, ceñirse los lomos significa recoger los extremos de las vestiduras, o sea, estas túnicas, en una faja, en ese cinto que ellos se ponían, para facilitar la actividad física. Y la expresión llegó a utilizarse con referencia a prepararse para una intensa actividad mental o espiritual. Y en algunas ocasiones para comunicar la idea de fortalecer. En Primera de Pedro 1:13 nos dice, fortifiquen su mente. Literalmente es cíñanse los lomos de su mente. Cuando estos hombres ceñían sus lomos, les permitía no tropezar con las túnicas si tenían que salir corriendo a medianoche. A esto es lo que el Señor se refiere y a esto es lo que le llama ceñidos vuestros lomos.
Así que Él nos está diciendo, ceñido vuestros lomos para que no tropiecen en los últimos días. Él sabía que sería muy fácil tropezar y caer. Y una de las cosas que nos previene es de no caer, de no tropezar y estar con la lámpara encendida cerca de la luz. Caminar en la luz y no en las tinieblas. El número 5 de las 6 cosas que debemos estar haciendo en los últimos tiempos. Invertir los talentos que el Señor nos ha dado. En Mateos 25, del 24 y 25 nos dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y en el 26 dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces el Señor, como sabemos en la parábola de los talentos, el Señor le dio a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Sabemos la historia como fue más o menos. Pero después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y asimismo pasó con el que le había entregado 2 talentos. Pero llegando también el que le había recibido 1 talento, fue el que no había hecho nada con ese talento. Él cogió y lo escondió en la tierra y se lo entregó para atrás al Señor. Muchos pastores, muchas iglesias, muchas prédicas hablan sobre esto de cómo hay que devolverle al Señor para atrás su dinero. Yo soy de las que opino que aquí en esta parábola no todo es el dinero. En estos últimos tiempos hay muchos con miedo a dar a las iglesias, a ofrendar, a dar los diezmos. Nunca estaré yo en contra de dar los diezmos. Yo estoy en contra de los que lo exigen y encima maldicen al que no lo puede dar. En eso sí estoy muy en contra. Ahora bien, el que tiene dinero, porque el Señor ha bendecido, pues qué bien que lo dé a la iglesia. Pero en estos momentos, como han salido tantos lobos rapaces, ya todos o ya casi todas las personas están cogiendo mucho miedo en entregarlas. Las ofrendas. En otras iglesias, hoy hay otros países que le dicen limosnas, que yo creo que eso más bien es para la iglesia católica, pero bueno, yo lo he escuchado. No creo en pactar. Esa palabra vamos a sacarla completamente de este estudio porque no creo en la palabra pactar. Independientemente de que Dios es un Dios de pacto, pero no tenemos que pactar dinero para que Él nos dé nada. Lo que hay que entrar es en obediencia y usted verá cómo Él dará. Ahora bien, Dios dice, usa lo que te he dado y úsalo para mi reino. No todo tiene que ser dinero, pero está el dinero incluido, por supuesto, ayudando a la iglesia, a los ministerios. Yo lo veo eso muy bien. Pero aquí también está incluido el talento de tu voz, de tus pies, de tus oraciones, de tus ideas, de cómo ayudar. El talento de que Él ha puesto en tu corazón, de tenerle a otros misericordia, a otros que están más desafortunados que tú. Talentos también son dones. En Romanos 12:6 dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úselo en proporción a la fe. A uno Él le ha dado palabra de sabiduría por el Espíritu y a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Eso está en 1 Corintios 12:7-8. Úselo. Si es sabiduría, pues comparta esa sabiduría. Si es de orar, ore por los demás, ore por los enfermos. Si es de sanación, vaya, busque a los enfermos. Tócale a la puerta al necesitado de oración, al que está deprimido, al que está a falta de una palabra. Predique la palabra, el que tiene el don de predicar.
Todo cuanto usted use de esos talentos, de esos dones que Dios le dio, es para el reino de Dios. Todo lo que uno haga con lo que Dios le ha dado a uno, que sea siempre para el reino de Dios. Y llegamos al 6, al número 6. Es orar para no descuidar nuestra salvación. En Hebreos 2:3 nos dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Como yo le dije anteriormente, hermanos, en los últimos tiempos seremos tentados más que nunca en la vida y tendremos quizás pensamientos que jamás pensamos pudiéramos nosotros pensar o pasarnos por la mente. Estos son ataques del enemigo y no se olvide. Ese es el deseo que él tiene de extraviarnos, de hacer que perdamos nuestra salvación. Por eso les tengo dicho, orar excesivamente en el Espíritu, porque cuanto más oramos en el Espíritu, más el Espíritu Santo nos dará poder para sobrepasar lo que el enemigo tratare de ponernos en nuestras mentes. Espero me hago entender. Él nos da, el Espíritu Santo, la energía necesitada y la luz para poder caminar todos los días con nuestro Padre Celestial. Nosotros no sabemos cuánto tiempo durará los últimos tiempos, porque para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. Con eso les quiero decir, vivan velando, orando sin cesar, excesivamente, pidiendo cobertura, pidiendo perdón. No le abran las puertas a las tentaciones para nosotros poder escapar de lo que está a punto de pasar. En el nombre de Jesús, espero que esta palabra les haya venido a ustedes para edificar aún más la fe y estar seguros y preparados para estos últimos tiempos. Que Dios me los bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Amén.